Entonces me quedé en el virus de inmunodeficiencia humana. Entonces, decíamos que su genoma es un RNA, es un genoma muy sencillo, por lo tanto su tamaño también es muy pequeño. La numeración que aparece ahí es en nanoteslas. Una tesla es una unidad de medida muy pequeña, más que los micrómetros. Entonces, los virus son muy diminutos en comparación de las bacterias, ya lo habíamos mencionado. Entonces, el cáncer que se asocia a lo que es la inmunodeficiencia se considera como desconocido, ya que en el caso del VIH hay dos serotipos, lo que es el VIH1 y el VIH2. Estos se considera que son carcinogénicos indirectos, ya que la inmunosupresión que genera lo que es el VIH produce un aumento en la frecuencia de tumores causados por otros virus que se le asocian, como el virus del papiloma humano o como el virus del Epstein-Barr. Entonces, una vez de que se transcribe el genoma viral, es integrado el genoma del huésped y la proteína viral comienza lo que es la función. Entonces, el VIH no genera como tal un cáncer, sino que al inmunosuprimir al huésped, lo deja muy susceptible para que sea invadido por otro tipo de cáncer, como el VPH o como el del Epstein-Barr. Entonces, como tal, no nos va a generar cáncer, pero sí nos da los factores para que se encuentre susceptible. En el caso del citomegalovirus, tiene lo que es un DNA y posee cáncer colorectal, de próstata o cáncer de glioma. Hay un virus que se conoce como virus 40 vaculado del simio, se denomina así porque se descubrió en los simios. Tiene una estructura genómica de DNA y ocasiona lo que es cáncer a nivel cerebral, osteosarcoma o mesotelioma. Entonces, hay diferentes tipos que a lo mejor no habían sido muy conocidos o que no habían escuchado, pero que son asociados a virus y sobre todo nos van a generar algún tipo de cáncer. Por ejemplo, el virus de tumor mamario, que ya ustedes en su tarea vieron que hay diferentes tipos de oncogenes, y uno de los oncogenes para el cáncer de mama es el RB2, y en el caso de este virus, que también se asocia a lo que son cáncer de mama, es el virus de tumor mamario y posee lo que es un genoma de RNA. Más sin embargo, a nivel de porcentajes, hablando del cáncer de mama, tiene un índice muy bajo a comparación de otros factores, tanto químicos como físicos, que nos van a generar algún tipo de cáncer mamario. Vamos a describir uno de los más sobresalientes o de los que tienen una mayor incidencia. Entonces, vamos a comenzar con lo que es el virus del Epstein-Barr. El virus del Epstein-Barr también nos genera o se asocia mucho con lo que es el linfoma de Burkitt. Entonces, este tipo de virus nos va a generar este tipo de cáncer y es una enfermedad linfoproliferativa, quiere decir que afecta directamente lo que son los linfocitos y también se asocia a lo que es el linfoma de Hodgkin. El mecanismo de transmisión, en este caso del virus, es totalmente desconocido, mas sin embargo se cree que es a través de lo que es la saliva. Entonces, la infección por este virus comienza en lo que son las células epiteliales de la orofaringe, pasan a lo que es nasofaringe y posteriormente pasa a lo que son las glándulas paratiroides. Y de ahí este virus infecta a lo que son las células B y establece una infección persistente. Casi en todas las infecciones por Epstein-Barr son controladas por el sistema inmunológico y las personas infectadas son asintomáticas. Más sin embargo, cuando ya se encuentran afectando lo que son las células B, muy poco o tiene un nivel bajo en cuanto a porcentajes de que se conforme un cáncer.
La mayoría de personas infectadas se encuentran únicamente inmunocomprometidas o pueden ser trasplantadas. Estos pacientes que tienen este tipo de virus son susceptibles ya que carecen de suficiente función inmunológica para inhibir el crecimiento de las células B infectadas. La carcinogénesis que se asocia a este tipo de virus es causada generalmente por acciones de productos genéticos virales. Hay dos proteínas que se consideran como las causantes de lo que es la inmortalización de la célula B, que es las células que principalmente afectan. Las proteínas latentes de membrana que se conocen como PLM y el antígeno nuclear que vamos a denominar como BEB. Entonces, el PLM, que es una de las células latentes de membrana, se introduce en lo que es la célula huésped y va a actuar como un receptor de factor de crecimiento activado. Como resultado, vamos a tener un crecimiento de linfocitos B sin control, es decir, esa célula ya no va a poder entrar a apoptosis porque se encuentra activado por este factor de crecimiento. Y los ANB afectan a lo que son las células de maneras distintas. Una de las actividades que altera son los supresores de tumores. Inmunosuprime lo que es el P53, que se encuentra o que es el encargado de que la célula entre al ciclo de apoptosis, y lo que es el RB y el ARF, que estos son genes que le van a ayudar a la célula a que entre a proceso de apoptosis. Entonces, en este virus encontramos relacionado directamente con lo que es linfocitos B y su proliferación excesiva celular. En el caso del papiloma humano, que es uno de los comunes en lo que son tanto mujeres como hombres, pero afectan en una gran cantidad a lo que son las mujeres. En este caso, o este virus, hay más de 200 cepas con características genéticas diferentes. Algunos de estas cepas son responsables de las verrugas comunes que nosotros a veces podemos observar en este tipo de pacientes. Otras pueden infectar lo que es el revestimiento interior del cuello uterino, y estas cepas que afectan lo que es el cuello uterino son de bajo y de alto riesgo. Las cepas de alto riesgo son aquellas que están directamente asociadas con cáncer cervical, y las cepas de alto riesgo son las cepas número 16 y las cepas número 18. Estas dos cepas o estos dos subtipos de papiloma están asociados en más del 70% del cáncer cervical, y las cepas de bajo riesgo son los subtipos 6 y 11. Estos son o se asocian directamente con la proliferación de verrugas genitales, pero este tipo de verrugas son de mayor tamaño. A excepción de las verrugas que salen a nivel genital, todas las verrugas que pueden salir en diferentes partes del organismo son asintomáticas. En la mayoría de los casos con BPH no van a causar ningún problema y sanan solas, es decir, el sistema inmunológico es el que se activa rápidamente y es el que ayuda a combatirlo, siempre y cuando no sea un papiloma que se volvió ya cancerígeno como tal. Este virus, ¿cómo se va a transmitir? Bueno, pues el virus se transmite a través de contacto piel a piel o a través de las relaciones sexuales, que es una de las rutas más comunes para poder contraer el virus, y infecta principalmente lo que es la región genital, la región anal y lo que es la región oral. Entonces, esta infección ocurre cuando los virus entran en pequeñas rupturas en la piel o las membranas de la mucosa, y la probabilidad de adquirir VPH en un solo encuentro sexual es desconocida. Entonces, puede ser que sea probablemente alta por el número de incidencia en cuanto a pacientes que existen, pero no hay una determinante de cuántas veces se tiene que estar en contacto para que se pueda contraer. Se dice que basta con una vez para que se pueda contraer este virus, al igual que el VIH. Entonces, para que se lleve a cabo
el desarrollo del cáncer cervical, primeramente el VPH persistencia. Una de las características que tiene este virus es que la persistencia es muy poco común. En la mayoría de las mujeres, la infección por VPH se cura o se suprime por el sistema inmunológico dentro de los primeros 1 o 2 años que se encuentran expuestas o que cursan por esta enfermedad. Entonces, en la mayoría de los casos, las infecciones por VPH no causan cáncer cervical. Si la infección de VPH no es curada y persisten por un periodo largo de tiempo, entonces sí puede desarrollar una condición que vamos a conocer primeramente como una neoplasia cervical. Y finalmente, si ese VPH, ya después de que nos dio una neoplasia cervical, no se subsana a través del sistema inmunológico o si no se detecta a tiempo, entonces viene la etapa de transformación y la etapa de invasión. La invasión ocurre después de un largo periodo de la infección. Se piensa que una displasia severa debe de ocurrir siempre y cuando se le asocien diferentes factores. Por ejemplo, factores de inmunosupresión, si ese paciente se encuentra inmunosuprimido o se encuentra cursando con otro tipo de alteración o de enfermedad viral, como es el VIH, o, por ejemplo, también el exceso de fumar o las personas que fuman mucho también tienen cierta prevalencia a que se les desarrolle con mayor índice de este tipo de papiloma humano. Entonces, como se les mencionaba, no causa dolores, ningún tipo de síntomas, únicamente se puede diagnosticar a través de diferentes diagnósticos de gabinete o diagnósticos clínicos. Entonces, afortunadamente para este virus existe lo que es una vacuna. Esta vacuna se les está aplicando de manera gratuita 11 años, más sin embargo, de los casi 200 serotipos que existen del papiloma, únicamente la vacuna protege para los serotipos más graves, que son el 6, el 11, el 16 y el 18. Es decir, el hecho de que nos apliquemos la vacuna no nos rescata o no nos hace inmunes a lo que es el papiloma, ya que existen otro tipo de cepas o de serotipos. Más sin embargo, los más comunes y los que se encuentran asociados a carcinoma, pues son el 6, 11, 16 y 18. Actualmente a nivel comercial existen 2 marcas que son los que manejan este tipo de vacunas y que están autorizados por la FDA, y es la que se les está aplicando de manera gratuita a lo que son mujeres alrededor de los 11 años. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Creo que no. ¿No hay ninguna pregunta entonces? Maestra, entonces, cuando nos ponen la vacuna para lo del papiloma humano, ¿qué le hace el cuerpo? Pues porque no es como la cura, ¿no? Para eso, pero entonces, No es la cura, pero sí te protege, te genera cierto tipo de inmunidad. Es como todas las vacunas que les ponen. Desde niños nos hacen un esquema de vacunación donde viene vacuna contra el sarampión,
vacuna contra la rubiola, vacuna contra el neumococo, que en este caso es una bacteria. Entonces, la vacuna lo que hace es eso, generar cierta inmunidad para que cuando el cuerpo, si es que se llega a encontrar expuestos a este virus, como ya lo tiene detectado en su memoria de su inmuno, o en sus, ¿cómo se puede decir? En sus células inmunes, entonces ya no la afecte. Entonces, este virus o la vacuna es de manera preventiva, al igual como la vacuna contra el sarampión, como la vacuna contra la varicela, como la vacuna para diferentes tipos de enfermedades, que es lo que hace generar inmunidad. Entonces, es cierto que si usted se encuentra expuesta a papiloma, siempre y cuando sean los serotipos con los que la vacunaron, que pueden ser el 16, el 8 y el 11, que son los que poseen estas vacunas, pues no le va a dar papiloma porque ya va a estar protegida. Más sin embargo, si se infecta por un serotipo 12 o un serotipo 14, en el cual no generó inmunidad porque no se le aplicó vacuna para este serotipo, puede ser que desarrolle papiloma. Más sin embargo, la vacuna está diseñada exclusivamente para los serotipos que son más agresivos o más contagiosos. Entonces, lo recomendable es pues, que se aplique la vacuna. Si tiene la posibilidad, porque en el sector salud está un poco restringida para ciertas edades, aunque se puede adquirir por fuera y se puede vacunar a la edad que usted considere. Se considera que la edad ideal es entre los 11 años o antes de que la persona comience con su primera relación sexual para evitar todo este tipo de contagios. Entonces es como que la que se aplica a los 12 años, ¿no? O sea, ajá, sí, más o menos. De hecho, se los aplican a las niñas de la primaria, de sexto de primaria, que oscilan entre 11 y 12 años más o menos. De hecho, esta vacuna entró en el esquema hace poco. Anteriormente, pues no existía. Ya desde que la sacaron al mercado, pues entró dentro de lo que es el cuadro de vacunación. ¿Y cada cuándo se tiene que aplicar esta vacuna? Lo ideal es que nada más se aplique una sola vez. Es por eso que se recomienda la aplicación en estas edades y una sola vez. No es como, por ejemplo, el sarampión o el neumococo en el caso de los recién nacidos, que se tienen que aplicar una o dos dosis. Disculpe, ¿en esta no había un refuerzo? Es que según yo tenía entendido que una era como a los 11, 12 y la siguiente como 15, 16, más o menos. A Pero los no estoy seguro. 18, ¿no? Más o menos. Es lo que les comento. O sea, lo recomendable es de que se aplique antes de que la persona tenga su primera relación sexual. Ahorita a estas etapas o a estas alturas vemos niñas de 14 años embarazadas. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Entonces, lo recomendable es que si no se pueden aplicar la siguiente dosis, por lo menos se apliquen una, o sea, ya a consideración de la persona. Es, por ejemplo, cuando nos vacunan de influenza. La influenza sabemos que nos tenemos que vacunar anualmente. Más sin embargo, nos vacunamos una vez y creemos que ya con esa vez que nos vacunamos ya vamos a ser inmunes por siempre. Entonces, lo mismo sucede. Suponiendo que le pongan la primera dosis a los 11 años. A los 15, la chica ya comienza a tener su primera relación sexual. Ya de nada le sirve que a los 18 se vuelva a aplicar su otra dosis y ya tuvo un contacto o ya tuvo una exposición a lo que fue la enfermedad. Entonces, por eso se recomienda que por lo menos una sola dosis. ¿Alguien estaba hablando? No, nadie. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Creo que no, Miss. Ok, entonces si no hay preguntas, les voy a subir la presentación a la plataforma
Y el día de mañana estaríamos con el último equipo de exposición. Igual me mandan por correo la presentación. Maestra, Sí, ¿también va a subir la presentación de los oncogenes? oncogenes. Ah, sí, porque nada más le subí el escrito. De hecho, del escrito viene lo que son gran parte de las diapositivas. Gracias. Les voy a pasar lista.